ser de 49.7 para después poderle hacer los procesos de mecanizado y eso. Entonces, para acotar, vamos a poner el vértice de la sobre la línea. Y bueno, como vamos a hacerle un torneado, vamos a ponerle un de velocidad N7. Abajo de la luna pequeña vamos a poner la sobremedida de 0.3 y arriba, en el nombre del tratamiento térmico, vamos a ponerle un temple, como vamos a hacerle un temple. Y así, después de hacer el temple, vamos a hacer el rectificado. Y después de hacer el rectificado, le haríamos un lapeado para que quede bien. Entonces, ya acotar la parte del lapeado, pondríamos el vértice de la escoda sobre la pieza en el dibujo y vamos a poner un coeficiente de rugosidad, primero del rectificado arriba, que sería N4, y abajo un N1 que correspondería al lapeado. Y en el proceso de térmico, el cromado, entonces tenemos un cromado y así, esa sería la respuesta final. Pedro, a ver, ¿qué tolerancias le pondrías a un eje que va a ajustar con su rodamiento que gira a 10.000 revoluciones? A 10.000 revoluciones. Ya, lo haría, a ver, una tolerancia superficial le daría de un N7, N6, pero no solamente le daría eso, ya que está a mucha revolución. ¿A cuánto de revolución dijo ingeniero? 10.000. 10.000 es mucho, ¿no? Entonces, también tengo que dar una de geométrica, ingeniero, una tolerancia geométrica de concentricidad en el eje, ¿no? ¿Por qué? En el eje. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no va a haber un poco de vibración, ingeniero, y va a haber también más desgaste, ¿no? Entonces, por ese tema tendría que darle una concentricidad. ¿Por qué habría vibración? Cuando está desajustado, ingeniero, ¿Desajustado o descentrado? lo descentrado diré, el eje está descentrado, solamente se puede, bueno, eso no es tan importante cuando es bajas revoluciones, pero si es altas revoluciones, entonces tiene que estar centrado, ingeniero. El eje tiene muy bien. Sí. Hay un desbalanceo, ¿no? Cuando está descentrado hay un desbalanceo. Sí, sí. A altas velocidades la fuerza centrífuga es mayor, por lo tanto las vibraciones son mayores. Sí, bien, exacto. Alejandro. Sí, Inge. A ver, ¿qué tolerancia le pondrías a un eje, a una chaveta con su chavetero? A una chaveta con su chavetero. Probablemente una tolerancia de rugosidad no hace falta, ¿verdad? Porque no va a estar sometido ni a roce, ni a... O sea, no va a haber desgaste por fricción, ¿no? Entre la chaveta y su chavetero, no hay necesidad. Una tolerancia dimensional podría ser solamente al ancho de la chaveta con el ancho del chavetero, ¿no? Porque si la chaveta es más pequeña, esta probablemente, o sea, va a recibir un golpe cuando empiece a girar el eje, ¿no? Si está con una polea o un engranaje, va a recibir golpe. ¿No? Entonces probablemente sea el ancho para que sea indeterminado o mejor si es y ligeramente apretado, ¿no? Para que se quede fija la chaveta, aunque luego para desmontaje sea un poco complicado, ¿no? Y luego tolerancias geométricas, probablemente una de rectitud, ¿no? Porque si la chaveta no es recta, en una de sus... ¿Cómo le explico? Vendría a ser más un trapecio que un rectángulo, ¿no? La chaveta, entonces igual bailaría probablemente. O sea, tendríamos un espacio entre la chaveta y el chavetero de uno de sus lados.
¿Dónde vas a poner una tolerancia de rectitud? Solamente si la chaveta fuera muy larga, pero no creo que haya la necesidad. No, ¿cómo es? ¿Hay o no hay finalmente? ¿Hay o no hay? Ah, Me da bien tus ojos. me tapo si quiere. Sí. Tolerancia de rectitud. Sí, yo creo que sí había la necesidad de ingeniero. Aunque más, ahora que lo pienso, sería probablemente eh, ¿cómo se llaman estos ejes que son ranurados? O sea, que ya no son chavetas cuando no tenemos suficientes chavetas, no me acuerdo ahorita el nombre. En esos probablemente sí hay que colocar tolerancia y rectitud, pero una chaveta probablemente no, porque tampoco son muy largas, ¿no? Una chaveta normal, ¿vas a poner o no vas a poner? No, Inge, no. ¿Por qué no? Eh, porque, eh, a ver, una, una tolerancia y rectitud me mide la variación de una línea con respecto a un margen, ¿no? Entonces, un margen, no, una cota determinada, o sea, si le coloco rectitud en 0,1, no tiene que dejar de ser recta en 0,1, ¿no? Pero si me pongo a analizar, 0,1 milímetros en toda la rectitud de la chaveta no va a influir en su funcionamiento, no hay necesidad. ¿De qué tolerancia estamos hablando en tolerancias geométricas? ¿De qué magnitud de tolerancia? En micras, por ejemplo, se mide, o sea, en décimas de milímetros o centésimas. ¿Cómo? Décimas, más diferentes, décimas, centésimas o micras. En micras, ingeniero. En micras. Sí. Entonces, muy importante que las caras sean paralelas en micras, en una chaveta. No hay necesidad en una ¿Ah? variación tan pequeña. ¿Me va a No hay afectar? necesidad, no es tan importante. Ya te hubieras tirado. ¿Cómo fabricarías? Supongamos que hubieras dicho ya, le pongo paralelismo a las caras de la chaveta. ¿Cómo fabricas con una micra de tolerancia? No, empezando que aquí en Bolivia ni siquiera hay cómo hacer eso, Ni en Bolivia ni afuera. Y- tendríamos y- que irnos a España, como usted dijo. Sí, no hay necesidad, no. Sería muy difícil de medir, no había necesidad. No es que no hay necesidad, o sea, no hay, la función no te exige eso. Sí, no, la función no me lo ¿Qué exige. dice que le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Micras. No, ninguna, una micra de diferencia en rectitud o en perpendicularidad o paralelismo entre sus caras no va a afectar su función. Bien, a ver. Apenas. Apenas. Leñeros, no podemos defender el tema 4, ingeniero. ¿qué es tema 4? Eh, Fatiga. Mira, ¿Ya? Entonces, Pedro, se apagó tu cámara. espera un momentito, me están llamando. Ya, ¿dónde está? 1, 2, 3. Laura, ¿qué es fatiga y cómo se produce? ¿Por qué se produce? Ya, fatiga es el cambio progresivo de un material que está expuesto a tensiones variables. Se lo produce por la flexión, que al someterle a una fuerza constante, este va a generar una flexión. También una torsión, pero no va a haber fatiga por la torsión porque va a ir girando nomás y entonces solo va a haber por flexión. ¿Por qué va a haber flexión? Ya, porque este va a ir girando
Y cómo va a ir la fuerza perpendicular digamos, un eje, va a ir eh, y provocar, que es la tracción y la compresión. ¿Bien? A ver, de nuevo, no se te ha escuchado bien, de nuevo. Ya. Ya. La Una viga flexión está se girando, va. a ver, una viga está girando con una carga ahí de flexión. Ya. Ya, ¿cuál produce? Hay flexión y hay torsión, hay flexotorsión. ¿Cuál produce la Sí. fatiga o los dos producen la fatiga? ¿Y por qué? La flexión produce la fatiga porque como va a ir, lo va a ir flexionando, esto va a ocasionar la tracción y la compresión. La parte Es de igual, abajo va a estar, ¿cómo se hallas va a ir ese valor? flexionando. ¿Cómo hallas ese valor de la tracción y la compresión? Ya, se va a hallar por los diagramas del momento de las tensiones cortantes y el momento flector. Ya, sí. ¿Cómo Ya, hallas la tensión? ¿Qué? Perdón, ingeniero. ¿Cómo hallas la tensión de tracción y de compresión? Ya, entonces la tensión se va a dar por... A perdón, ver, ingeniero, estoy atención. nervioso. Estoy nervioso. Tú estás nervioso, estás lejos, no sé cómo vas a probar esto. Leñeros, Estamos aquí, no están leñeros. 1, 2, 3, ¿cuántos son? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ya, Marco Antonio. Dime, Inge. Eh, a ver, ¿qué es calidad? Ya. La calidad es la amplitud de la tolerancia, donde la amplitud es la medida máxima menos la medida mínima. Y esta depende del diámetro y de la calidad. ¿Y qué es calidad? La amplitud de la tolerancia. ¿Cuántas calidades conoces? Conocemos 18 calidades desde la IT01 hasta la IT18. Uh-huh. José Luis, ¿qué significa agujero base y qué base? agujero base significa que el agujero toma la posición H mayúscula y uno de sus límites es 0. Y eje base es cuando el eje toma la posición H minúscula y uno de sus límites es 0. En un ajuste entre eje y rodamiento, anillo interior, ¿cuál vas a utilizar? ¿Eje base o agujero base? ¿Y por qué? Rodamiento con su eje más, ¿no? Un rodamiento y su eje. Pues el eje con su rodamiento, ¿qué ajuste? A ver, tomaría una tolerancia de H al anillo interior del rodamiento, debido a que estos están normalizados, ¿no? Y al puño del eje elegiría como expliqué más anteriormente, o tiene que ser holgado debido a que como va a girar se va a poder dilatar el puño del eje, sería un G minúsculo. Ya. Sería entonces por ejemplo, 50 G H mayúsculo. Albert. Sí. Albert, tolerancia geométrica, ¿qué es de posición? Tolerancia. La
tolerancia geométrica de posición es la desviación máxima aceptable de dos figuras geométricas de una misma pieza. ¿Cuáles conoces? De posición conocemos el paralelismo, perpendicularidad, inclinación, concentricidad. En un marcador, ahí en el cilindro del marcador, ¿qué tolerancia geométrica le pondrías ahí? De apriete, dije, tolerancia No, dimensional. geométrica, no, tolerancia geométrica. Geométrica, Mm. no le pondría Inges, no afectaría su función y sería elevar mucho su precio. Marian, en un cilindro hidráulico, ¿qué tolerancia le pondrías? En un cilindro hidráulico con su Cierra bien tus émbolo, ojos, cierra bien tus ojos. con su émbolo, ¿sí? En un cilindro hidráulico. Tus ojos estás abriendo tus dedos. Cierra bien. Perdón. A ver, le pondría tolerancia superficial. ¿Qué tolerancia superficial? Un N4. No sé, Bueno, dime tú. si estuviera con su émbolo, ingeniero. Claro, pero va a trabajar con un émbolo, por supuesto. Sí, le pondría un ajuste también. Bueno, su tolerancia superficial, porque queremos que sea fino su superficie, porque va a estar, si fuera mucha rugosidad con el émbolo hubiera fricción. Y Entonces, ¿qué tolerancia le vas a poner ahí? un N4 sería su acotado. Está fino, ¿no? Sí, y también le pondría con su émbolo un ajuste, ¿Qué que ajuste? sería, digamos, un 50. Tomaría como agujero base el cilindro y su émbolo como, le pondría un G, Tiene que ser deslizante, deslizante, holgado o aprieto. deslizante. No, sí. Sería ligeramente deslizante. ¿Qué sería? Y cilindridad también. Tiene una tolerancia. Pero colocar, dime, pon acotar, si es deslizante, ¿qué ajuste? Sí. Un 50 G6 o H6, digamos. Ya, G6, H6, ya, ¿qué más? Y de tolerancia geométrica sería una cilindridad. Ya, ¿por qué? Para que no haya desviación, ¿no? Como cilindridad es una de forma, quiere decir que el diámetro tiene que haber una variación, digamos, en 0,02 para el interior del cilindro, para que no, es la tolerancia, ¿no? O la variación, digamos, 0,02 estoy poniendo. ¿Cómo medirías? ¿Cómo verificarías eso? Que el diámetro del cilindro a lo largo del cilindro, ¿no? De la longitud del cilindro, no tendría que variar ese valor que estoy poniendo. Ya, y si tuvieras un balde así de agua, ¿pondrías tolerancia geométrica? No, porque no sería necesario, ingeniero. Muy bien, aprobado. Dije, ¿podemos vender de fatiga? ¿Cuáles son ustedes? El leñero es uno. Ya, dale, fatiga. Dale. A ver, Mariano, por abajo empezamos. ¿Qué es la fatiga? ¿Cómo y por qué se produce la fatiga? Cierra Bueno, bien tus ojos, Lucas, cierra bien tus ojos. Te vas a tirar de semestre.
Estoy liderando bien. Ya ver. La fatiga es la falla del material debido a alternaciones alternativas, ¿no? De tensiones que varían el tiempo, que sería por, digamos, eso es lo que produce la flexión, que sería tracción y compresión, hace que el material se canse, ¿no? Cansancio en el material. ¿Y Y en un resorte hay fatiga? fatiga por torsión, ¿no? Porque al comprimir o el alambre o el resorte, ¿no? Giraría a un lado a su lugar, al otro lado, y eso es fatiga por torsión. Y en la flexión, cuando no está girando, si no está girando en la flexión, ¿hay fatiga? No, está estático. Ya, está estático. ¿Ahí habría fatiga? No. No, Y si gira, hay fatiga. sí. ¿Por qué hay Pues fatiga? al girar hay flexión y tracción, ¿no? En el eje. ¿Y cómo hayas esa tracción? Mm, al, a ver, al montar una carga, sería al dimensionar el eje. ¿Cómo dimensionas esa tensión debido a la flexión? ¿Cómo hayas eso? A ver, Porque te estás inventando de memoria, más si un abogado sabe. tendríamos que hacer una prueba en laboratorio. Una prueba de laboratorio, no. Me estoy pasando al otro lado. Pero, No sabe. Bueno. Combatientes, Aquí, Inge. Sí, ¿qué les toca? eje, sí, Inge. Le envié el cálculo a su WhatsApp, Inge. No había publicado tarea para los demás. Voy a ver. Vamos a ver. ¿Este es? Sí, Inge, de perfil amarillo. A ver. ¿Quiénes son? León, José Luis y quién? ¿Jimmy? Sí. Ya. Empezamos, León. Cierra los ojos. Sí, Inge. ¿Para qué potencias dimensionales? 10 HPs y un N de 1000 RPMs. Mire RPM. Bien. Jimmy, abrí tus ojos. Jimmy, Sí, Inge. esto, a ver. FR, ¿qué produce? FR produce flexión, Inge, ¿En qué plano? en el plano XY. FA, ¿qué produce? FA nos produce un momento flector en el plano XY y una compresión más. Ya. FT, ¿qué produce? FT nos produce una flexión y un momento torsor en el plano XZ. Bien. ¿Dónde está el otro? El otro, ¿qué se llama el otro? José, Ya. Este N, ¿qué tipo de tensión produce? ese es el diagrama de el fuerza normal, ¿no? Produce tracción y compresión. En este caso produce compresión y ¿Cómo a qué es igual? es la fuerza normal solar y Ya. ¿Esto qué produce? ¿Esto qué es?
digamos, de esfuerzos cortantes debido a la flexión, produce corte debido a la flexión. Ya, ¿esto qué es? Digamos, de momentos flectores, produce tracción, compresión. Bien. Bien, ¿dónde es el punto crítico acá, la sección crítica? ¿En A, en B, en C, en D? En B, ¿no? Debido a que nuestro momento flector es el máximo, ¿no? Ya, ¿y cómo has hecho para hallar el momento resultante? ¿Cómo has hecho? Podemos ver, ¿no?, en nuestro plano XY y XZ, como los momentos no coinciden en el mismo punto, entonces hay que tomar, ¿no?, el momento resultante entre los dos, ¿no? Y el máximo me salía, ¿no?, ese de 1285. Entonces tomamos un momento resultante como ese, ¿no? Porque ese punto en el otro es cero, ¿no? Acá está, ya. Sí, no, es cero. Y toma, ¿no?, el máximo entre los dos. Ya. Entonces, ¿esto qué es? El otro, el primero. Sí, ¿Qué es esto? es esfuerzo normal. Este, Es tracción y compresión debido a la flexión. esto, Es la cortante debido a la flexión. esto. Es la cortante debido a la torsión. Bien, ¿dónde es el punto crítico? ¿1, 2 o 3? En uno sería, porque tenemos tracción. Y la compresión en este caso la despreciaríamos porque nuestro material soporta mucho más a compresión que a tracción y corte. Bien. Entonces, aquí. Ya el otro. Entonces, en el Sí, punto crítico, en el punto 1, ¿qué tenemos? el punto 1 tenemos compresión. Ya este lo hemos anulado. Sí, sí, Entonces, acá, si lo anulamos, ¿esto qué es? tracción. Ya, y esto es 0 y Y ¿esto la qué es? cortante debido a la torsión. La cortante de la torsión. Ya, y de ahí, entonces, ¿cómo es el diámetro? Dimensionamos, ¿no?, primeramente lo que es la estática y hallamos como hemos dicho, o sea, hallamos el sigma X en este caso, que es igual a esto, ¿no? Sigma R menos el sigma N, pero en este caso el sigma N va a ser cero, ¿no?, el de compresión, y tomamos directamente el sigma resultante, que va a ser igual al momento flector por llevado sobre inercia. Ya está, sigma X, tau X, Y. Aquí está el Sí, diámetro. ¿Cómo hallas ahora el diámetro? ya. Ahora ese sigma X como está en función del diámetro y el tau X ya también en función del diámetro, vamos a ¿no? O sea, decir que tiene que ser menor o igual a un sigma admisible, ¿no? Este tiene que ser Para, menor o igual que el sigma admisible. ¿cómo dije? Esto tiene que ser menor o igual que el sigma admisible. ¿El sigma X? Sí. Ah, no, no, Inge. Entonces, ¿qué cosa? A ver, estamos en el sigma X, tau XY. Y a ver, vamos a ver cómo no. Viendo, estoy viendo, Inge, o sin ver. Sin ver. Ya tienes Ya está. sigma X y tau XY. ¿Cómo dimensionas? Ah, ya. Como le dije, ¿no? O sea, vamos allá primeramente entonces a la estática. Vamos ¿Cómo? a tener el sigma X, ¿no? O sea, vamos allá por las ecuaciones de Moore en este caso. ¿Cómo son las ecuaciones de Moore? La ecuación de Moore nos dice que el sigma, o sea, es igual al sigma X sobre 2 ¿Qué sigma? más, ¿Qué sigma? ¿A otro sigma? no, el sigma máximo, dije. Ya, ¿qué es igual? El sigma máximo es igual al sigma X sobre 2 más raíz cuadrada de sigma X sobre 2, todo eso al cuadrado, más un tau XY al cuadrado. No estás cerrando bien tus ojos, cerra bien tus ¿Estáis ojos. cerrando ahí? ¿Estáis cerrando? Ya. Eso menor o igual que, ¿qué? Eso tiene que ser menor o igual que un sigma admisible, ¿no? ¿Cómo es el sigma admisible? El sigma admisible es ¿no? El sigma de fluencia dividido entre un coeficiente de seguridad. Ya. Bien. De ahí sacas un diámetro. Luego, Luego vamos a dimensionar ¿no? Al tau, a la cortante. ¿cómo es eso? ¿Cómo hallas eso? A la cortante vamos a dimensionar con las ecuaciones de Moore igual, ¿no? Que sería igual a la raíz cuadrada
de sigma x sobre 2 al cuadrado, todo eso al cuadrado, más un tau xy al cuadrado. Y de ahí eso va a ser menor o igual a un tau admisible, ¿no? El tau admisible es 0,5 al sigma de fluencia sobre un coeficiente de seguridad. Ya. Y de ahí vamos a sacar otro diámetro. Y de ahí sacas el diámetro. Ya. León, una vez que has hallado el diámetro, ¿qué has hecho? Cierra tus ojos. Estáis dando ahí. No, el León Felipe, León Felipe. Comparamos cuál es el diámetro mayor y escogemos ese. Sí, ya he hecho eso. Ya hemos dimensionado la estática. Luego, ¿qué haces? Después dimensionamos a la fatiga. ¿Cómo? Teniendo el límite a la fatiga modificado por Marín, por los coeficientes de Marín. ¿Cómo? No, primero, ¿cómo haces? Ya. ¿Cómo has hecho? También necesitamos tensiones, como va a haber tensiones combinadas, vamos a utilizar también Goodman. No sé cómo has hecho, no me digas. Dime cómo has hecho. Hasta ahora has dimensionado la estática, ya tienes un diámetro. ¿Qué diámetro te ha salido a la estática, León? 17. 17. Ya. Ujú. ¿Qué has hecho ahora? Después, con eso, con el diámetro, podemos encontrar sigma A y sigma M. ¿Cómo? Sigma A va a ser igual a esfuerzo máximo menos esfuerzo mínimo sobre 2. ¿Cómo haya sigma máximo, sigma mínimo? Sigma máximo va a ser igual a, de las ecuaciones de Moore, Cerra bien sigma tus X ojos, ¿no? sobre 2. Cerra bien tus ojos. Están cerrados, sí, así. Ya. Sigma máximo, ¿cómo haya? Sigma máximo y sigma mínimo va a ser sigma X sobre 2 más en caso del máximo y menos en el caso del mínimo. Ujú. La raíz de sigma X sobre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. Ujú. Y sigma X va a ser igual, en este caso no despreciaríamos el esfuerzo normal. Sí, ya no Tendríamos sigma X va a ser sigma eres menos sigma de normal. ¿Cómo? Sigma X va a ser igual a esfuerzo de tracción debido a la flexión menos el esfuerzo normal. Eso, muy bien. Ya, con eso ya sigma A, sigma M. ¿Y? Después aplicamos la ecuación de Goodman, que sería igual a... ¿Cómo te voy a decir? Sí. ¿Cómo has hecho ahorita? Lo único que has hecho es, has hallado diámetros de 17 milímetros. Ujú. Nada más, ahora has hallado sigma A y sigma M. Sí. Ya directamente entras a Goodman. No, necesitamos el límite a la fatiga también. ¿Cómo? El límite a la fatiga encontramos con el sigma de rotura multiplicado por 0,4 a 0,6. ¿Cuánto has tomado? 0,4. ¿Y sigma de rotura de dónde? De tablas, de nuestro material que vamos a usar. Ya, listo. Entonces tienes el límite, tienes el SE. Luego, Luego, ese límite a la fatiga lo multiplicamos por los factores de Marín. ujú, Y ese va a ser nuestro límite a la fatiga modificado por Marín. ya después, Después tenemos que igualar sigma A sobre límite a la fatiga modificado por Marín más sigma M sobre límite a la rotura debido a tracción. Tiene que ser menor o igual a 1 sobre un coeficiente de seguridad. ¿usted ha cumplido? Sí. Bien. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué hacemos, José Luis? Inge, Una vez que hemos hecho, ¿qué hacemos ahora? comparamos, ¿no? El diámetro que hemos llegado a la estática, comprobamos, ¿no? En la ecuación de Goodman, ¿no? Para ver qué cumpla, ¿no? Con la ecuación de Ya Goodman. he hecho eso, ya ha cumplido. Pues ese es el diámetro hallado entonces, con la fatiga y la estática. Y ahí nomás terminado. Para ejes, depende, ¿no? Ya, o cómo está hablando, ingeniero. Claro, estamos mencionando el eje. Si el diámetro del eje, ahí termina cuando primero dimensionamos la estática, luego comprobamos ese diámetro a la fatiga, ¿no? Si va cumplido o no. Y una vez que has hecho ahí, ¿lo dejas como ingeniero o qué haces? No, se pone, ¿no? O sea, el eje, ¿no? Sus ajustes, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Luego de ese tallado del eje, o sea, el diámetro del eje, Claro, una vez que has dado el diámetro del eje, ¿qué vas a hacer? pues dimensionamos, ¿no?
O sea, le ponemos sus ajustes, ¿no? Al eje, ¿no? Hay que poner sus ajustes, hay que poner para el rodamiento, dónde va a ir el rodamiento, dónde va a ir la chaveta. Hay que poner sus tolerancias. Sí, eso, Inge. Muy bien. Está bien, trabajo. ¿Cuáles son? Combatiente. Combatientes. ¿Podemos dar chavetas más, Inge? Sí. ¿Dónde está su ejercicio de chavetas? Le acabo de enviar Inge, ahorita. No llega. Ya le envié, ya le llegó. Dimensionamiento de ejes, ¿no? No, aquí ya le ha llegado, Inge, aquí enviamos solo que ya le llegó, solo que no le Jimmy, está no llegando. has enviado al grupo, no al Inge. ¿Qué? Perdón, me equivoqué, le envié otro, ahorita, y ya le envié ahí. Ya le va a llegar, ya. Bien, a ver, ¿dónde están? Ya, dale, Leo. ¿Qué datos tenías para dimensionar la chaveta? Potencia, el número de revoluciones por minuto y el diámetro del eje. ¿Cuánto era? 17 nos hemos dado en este caso. Bien, ya has hecho entonces. Para dimensionarlo, tenemos que dimensionar. La chaveta va a fallar por corte y por aplastamiento. Tenemos que dimensionar para ambos. Primero, Para, ¿qué tipo de chaveta has seleccionado? plana, Una chaveta plana. sí. Ya, porque no tiene fuerza axial. Sí. Ya. El dimensionamiento, ¿le explico, Inge? Pero tienes una chaveta, tienes fuerza axial. Fuerza axial. Claro, en el eje tienes fuerza axial. En el eje. Sería otro caso, Inge. Has dimensionado tu eje, ¿no ves? Sí. ¿Y en tu eje que había fuerzas radiales? Sí. ¿Había fuerza axial? Sí. Entonces, una chaveta plana no aguanta. Ujú. Fuera, no, sí. No, Inge, pero para nuestro, hemos hecho otro dimensionamiento para otra chaveta, otro eje. No, has hecho mal, otro. Pero es otro tipo de dimensionamiento, Inge. Nada, has hecho mal. Si has hecho plana, mal. Inge, más las enviamos hecho la transversal, yo, o sea. Forrajeros. Aquí, Inge. Basta que hayas hecho esa chaveta plana, chao. Eso es criterio. Joder. ¿A qué les toca? Fatiga, Inge. Pati. Pati. Sí, Inge. A ver, háblame de la fatiga. Ah, ya. La fatiga. La fatiga es una falla que se da por cansancio del material. Esta es provocado por tensiones alternativas y usualmente surge debido a concentraciones de tensiones, o también podría surgir a deformaciones en la pieza. Deformaciones en la pieza. ¿Qué deformaciones? A ver. Esto está relacionado, o sea, donde se puede
surgir una fisura con facilidad. ¿Eso qué tiene que ver con deformación? Y eso lo leí en una explicación antigua. Pero tú tienes que saber por qué no es de memoria. ¿Por qué Bueno, deformación? Esta de esa deformación no sería más que todo deformación, defectos, ingeniero, defectos. ¿Qué? Defectos en la pieza, no deformación. Y por lo cual podría surgir más una fisura. ¿Dónde? Y en el lugar donde se concentran las tensiones o en el defecto debido a tensiones alternativas. ¿Qué tipo de tensiones alternativas conoces? Podría ser tracción, compresión, y después ya serían las combinadas, ¿no? Tracción, compresión. A ver, un Sí. ejemplo. Un ejemplo es el de un eje que está sometido a una fuerza y esa fuerza va a provocar flexión. Ya. Y debido a la flexión se va a dar la compresión y la tracción. Debido a la flexión produce tracción y compresión, ¿no? Sí. ¿Dónde es máxima? ¿En el centro o en los extremos? Máxima es en los extremos, en el centro es 0. En el centro es 0. Sí. Ya, entonces, digamos, entonces una viga estática está sometida a flexión y produce tracción abajo y compresión arriba. ¿Ahí hay fatiga? No, porque la fatiga se va a provocar cuando esté en giro, porque cuando va a estar girando, ya los puntos de la tracción y de la compresión van a ir intercalándose y cambiando a medida que va girando, por lo cual también se puede identificar con una gráfica, ¿no? Que va a ir arriba, va a ir abajo y así. Y va a ir, ahí se produce ya las tensiones alternativas y recién ya puede producirse la fatiga. ¿Qué significa tensiones puramente alternativas y tensiones combinadas? ¿Qué diferencia hay? Combinadas sería ya, digamos, como su nombre dice, combinadas puede ser flexo, traxo, compresión, flexo, traxo, torsión. Y puramente, tensiones puramente serían, digamos, solamente a tracción y a compresión, o sea que no están estas combinadas como flexotracción o flexocompresión, estas ya estarían ¿Cómo es combinadas. el sigma A y el sigma M en esos casos? El sigma A ya se iguala al sigma máximo y el sigma M es igual a 0 cuando está en tensiones puras. Ya. ¿Cómo se produce la falla? ¿Cómo te das cuenta un eje si ha fallado por fatiga o por estática? En la estática es cuando ya falla de repente, ¿no? Podría verse la pieza brillosa, pero cuando falla la fatiga, como es la fisura va a ir avanzando progresivamente, se va a ir oxidando hasta un cierto punto. Y la fatiga también, cuando esta va a ir avanzando, ¿no ves? En un cierto punto ya va a tener una sección pequeña y se va a romper de inmediato, ¿no? Y este lugar ya va a tener una sección brillosa. O sea, la pieza se va a ver con una parte oxidada y la otra brillosa. Bien. Luis Ricardo. A ver. Sí, jefe. ¿Cómo se hace la curva de Wolff? Ya, la curva de Wolff primero tendríamos que tener 5 hipótesis, ¿no? Sería una probeta normalizada, una superficie pulida, una temperatura de 20 grados con una presión de 1 atmósfera,
una confiabilidad del 90% y tensiones a flexión pura. Con eso, la curva de Waller es lo que se hace es hacer girar, ¿no? una probeta, lo haces girar y lo pones una carga, ¿no? Y a medida que, digamos, tú le pones una carga, vas a hacer girar un cierto tipo de ciclos, entonces va a haber un fallo, ¿no? Y ¿El diagrama es fuerza sobre el número de ciclos o tensión sobre el número de ciclos? tensión sobre el número de ciclos, sí. ¿Cómo hallas la tensión? La tensión que está en la curva de Waller, ¿no dije? Sí, tú me dices le cargo una fuerza de 1000 kilos. Esa es fuerza, no es tensión. ¿Cómo hallas la tensión? La tensión debido a la flexión sería el momento resultante por que sería el Y, que es la distancia del punto neutro, es sobre la inercia. ¿Cuánto vale la inercia? La inercia es pi diámetro a la cuarta sobre 32. Sí, 32. Sobre 64. Ah, sobre 64, creo que era, me confundí. ¿Y qué es Y máximo? ¿Cómo? ¿Qué es Y máximo? Es la distancia a la línea neutra. ¿Cuánto sería en este caso? La distancia a la línea neutra, se tendría que hacer cálculo, sí. ¿Cómo harías cálculo? A ver, ¿qué ecuaciones aplicarías? Para la línea neutra, normalmente es en un diagrama, ¿no? Cuando pones tu eje. ¿Cuánto es? Para tu prueba, ¿cuánto es? No sabes. Espera. Pumas. Aquí, hija. Están lejos. 1, 2, 3, ¿cuántos son? Tres nomás, hija. Pumas. 1, 2, 3. A ver. ¿Dónde se ha equivocado? Yo, Inge, me he equivocado en lo que es la nitruración. ¿Qué había sido la nitruración? ¿Para qué sirve? Se usa para piezas que están sometidas a grandes desgastes y altas temperaturas, ya que la nitruración en sus ventajas es que detiene la dureza a temperaturas elevadas. También tiene buena resistencia a la corrosión, a la oxidación. Mayormente se había sabido usar en lo que son las camisas de bloque de motor, en cilindros laminadores en caliente. También en tornillos. Sí, también en tornillos, sí, sí. Manuel Alejandro, háblame de galvanizado. El galvanizado es un proceso de recubrimiento superficial. Se puede hacer tanto por inmersión como por electrólisis. ¿Ya? Este te da una excelente resistencia a la oxidación. ¿Ya? Después, este es de bajo costo. Te da una resistencia a la abrasión y te da durabilidad en el tiempo. Se usa más que todo para torres de alta tensión, para estructuras metálicas y para recubrimiento de calaminas. Miguel Ángel. Sí, ¿qué diferencia entre templado y cementado? ¿Y cuándo vas a usar qué? Templado y cementado nos sirve para aumentar la dureza. El cementado lo voy a usar para los aceros de bajo porcentaje, ingeniero. Porque tienen menor fase, tienen poca perlita los aceros de bajo porcentaje de carbono. Sí. Y cuando los voy a templar no voy a obtener buenas durezas. Entonces, ¿qué haces? Hago un cementado. ¿Para qué? Para obtener más dureza y un interior dúctil y muy tenaz. ¿Y el cementado qué le aporta? Dureza superficial. ¿Cómo? Le voy a añadir carbono a la superficie de mi material. Y voy a formar cementita, que la cementita es muy dura. ¿Y el templado?
El templado pasa de fase perlita a fase austenita, se precipita con un enfriamiento, dependiendo del porcentaje de carbono, y se vuelve martensita. ¿Cuál es más duro? ¿La cementita? El cementado, ingeniero. La martensita va de 48 a 68 WC, mientras que la cementita está en 68 WC. Muy bien. Bueno, todo. El tema 3 queremos defender igual, bien. Okay. Ya, a ver, Zomer. Finge. Zomer, a ver. ¿Sin qué? ¿Qué tolerancia le darías o qué ajuste le darías a un... ¿Qué podría ser? A la tapa de un marcador. A la tapa de un marcador. Lo daría un ligero apriete, Inge. Agujero, base, eje base. Agujero base, Inge. ¿Qué significa agujero base? Agujero base significa cuando va a cambiar la posición va a ser H0, Inge. ¿De quién va a ser la posición H0? En este caso va a ser... ¿Qué es agujero base? ¿Qué diferencia entre agujero base y eje base? El agujero base es cuando el dimensionamiento, el límite superior va a ser más y el límite inferior va a ser 0. Y en eje base, el límite inferior va a ser menos y el límite superior... No, esa es la posición. ¿Qué diferencia entre agujero base y eje base? Acotamiento, agujero base y eje base. ¿Qué diferencia hay? En acotamiento, a ver. En ajustes. En ajustes. Sí. En tolerancias se habla de la posición H. Sí, de la posición H, sí. La posición H es, para agujeros es más algo menos 0. Para ejes es más 0 menos algo. Esa Sí. es la posición H. Sí. Ahora te estoy hablando de ¿qué es ajuste? ¿Qué es ajuste? A ver, déjame acordarme. Fuera, ¿qué te vas a acordar? ¿Cómo te vas a acordar todavía? Fuera. Pésimo. Y no creo que sigan así. No creo que aprueben así como están yendo. Están los más atrasados. Dinamita. Aquí, ingeniero. Otros atrasados. ¿Dónde están? Uno, dos. ¿Cuántos son? 3. 3, ingeniero. ¿En qué se equivocaron? ¿Quién se equivocó? Yo, ingeniero, en templado. Ya, ¿cómo es el templado? Bueno, ingeniero, el templado tiene de objetivo dar a un material dureza superficial y que tenga un alma tenaz, en el cual lo conseguimos con el aumento de la temperatura hasta que se vuelva parcialmente austenita, que va de 727 grados Celsius hasta 900. Seguido de eso, bueno, los aceros hipoeutectoides tienen que austenitizarse totalmente, mientras que los hipereutectoides no es necesario. Después de eso, de la austenitización sigue el temple, que es el enfriamiento. Con la velocidad de enfriamiento va a depender del porcentaje de carbono y de la transmisión de calor del interior de la pieza, en cual conocemos diferentes tipos de temple, como sería agua en reposo, aceite en reposo, aire, horno de temperatura controlada. ¿Y cuándo vas a? ¿En función de qué vas a decidir? En función del porcentaje de carbono, ingeniero. Por ejemplo, si son... ¿A mayor porcentaje de carbono más lento o más rápido? A mayor porcentaje de carbono es más lento el enfriamiento, ingeniero.
Más lento. ¿Cuál es más lento, agua o aceite? Aceite. ¿Cuál es más lento, aire o aceite? Aire. Ujú. Ya. Perdón, sí, aire, perdón, me estoy confundiendo. Ahora, ¿y un hierro nodular se puede templar? Sí se puede templar, ingeniero, porque tiene perlita. ¿Y hasta cuánto? Su temperatura Perdón, ingeniero. ¿Cómo harías? ¿Hasta la austenización completa? ¿Cómo? Como pertenece ya después del punto eutectoide, no es necesario que se austenitice totalmente. ¿Hasta cuánto entonces? ¿Cuál es la línea de temple? La línea de temple, sería la línea de austenitización, Esa es que la va, línea. ¿Cómo que es va esa de línea? A ver, ¿cómo es esa línea de temple? Describime cómo es. primeramente es variable de 727 grados Celsius a 900 grados Celsius antes del punto eutectoide. Después de eso es una línea constante de 727 grados Celsius. Es una línea constante, ¿no? Sí. Entonces, para la fundición sería arriba de 700, ¿no? Sí, lo más importante es que es fusible, ¿no? De la transversal. Pues no hables, cara. Dime. ¿Qué es eso? Creo que era otro chico. Edgar. Sí, Edgar, Rafael. Una vez que haces el temple, ¿qué tienes que hacer? Bueno, después de hacer el temple, se hace un revenido para aliviar tensiones internas que haya podido sufrir el material. Bueno, el temple se eleva de 200 a 350 grados Celsius y luego se lo enfría lentamente el material. ¿Apenas llega, se vuelve a bajar o qué? No, se mantiene de acuerdo igual al porcentaje de carbono que tenga. Si no me equivoco, 1 hora por pulgada de espesor, ingeniero. ¿Y eso qué tiene que ver con el porcentaje de carbono? No, entonces me estaba confundiendo. Normalmente, después de hacer al hacer el revenido, el enfriamiento, bueno, se mantiene a temperatura después de llegar hasta ese punto, 1 hora por pulgada de espesor. Y luego se procede a enfriar lentamente. ¿Depende del espesor o depende del porcentaje de carbono? Del espesor, ingeniero. ¿Y ya el enfriamiento es rápido o lento? Lento. Para que no exista para que no se cristalice el material. Schalber, ¿qué es recocido? ¿Para qué sirve y cómo se hace? Bueno, el recocido, su finalidad principal es ablandar el acero. Ablandar el acero también se usa para aliviar las tensiones internas sufridas por el calor o el frío. Estas se dividen en recocido globalizado. También recocido... ¿Cómo? Escucha. ¿Me has dicho para aliviar tensiones debido al calor o al frío? No. Entonces, recocido, ¿cuándo vas a usar? Para ablandar el acero, si quieres entender. Para ablandar el acero. ¿Para qué vas a ablandar el acero? Se utiliza para ablandar el acero de aceros hay distintos, el globalizado, el de ablandamiento y el normal. Por eso, el ablandamiento, estamos hablando, el ablandamiento, ¿para qué vas a ablandar? El ablandamiento se utiliza para aceros de alto porcentaje de carbono y materiales no templados. Esto se utiliza para poder ser maquinados. Para poder ser maquinado, ya. ¿Cómo se hace? El ablandamiento, bueno, se eleva su temperatura de 650 a 750 durante 15 minutos a 1 hora y se lo deja enfriar lentamente. Cerra bien tus ojos. Está cerrado, ingeniero. Ya. ¿Qué significa el normalizado? El normalizado es de igual manera se eleva la temperatura. ¿Para qué?
se utiliza para, bueno, se lo eleva a la temperatura mayor a la temperatura. No, ¿para qué cuándo vas a utilizar? Para aceros que han tenido tratamientos mecánicos, sobre... Cierra bien tus ojos. Gracias, ingeniero. Para aceros que hayan sufrido tratamientos mecánicos, no de memoria, defectuosos. Palabras, sí. Tratamientos mecánicos defectuosos. ¿Cuándo vas a usar? Es para normalizar el acero. Supongamos que haya sufrido alguna deformación en el material y al avance de temperatura va a llegar a tener una normalidad, se puede decir. ¿Una normalidad? ¿Qué tipo de normalidad? Supongamos que se vive una deformación en el acero, entonces esta, al avance de temperatura mayor a la crítica, 50 grados más, material... Eso es como te estoy diciendo, ¿cuándo vas a usar? ¿Para qué sirve? Normalizado. ¿Cuándo voy a usar? A ver... ¿El globalizado? El recocido globalizado. El recocido globalizado se utiliza mayormente en planchas delgadas para hacer embuticiones de baja dureza. ¿Por qué? Porque hablan del acero igualmente, ingeniero. ¿Vas a ablandar el acero antes de embutir? No, o sea, ¿cómo? No entiendo, ingeniero. ¿Cuándo vas a usar, hijito? Normalizado y globalizado casi se usa el mismo. Claro, el concepto casi es el mismo. ¿Cuándo vas a usar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a usar templado? Cuando requiera dureza superficial, ingeniero. ¿Y alma? Y el alma que sea tenaz igual. ¿No? Cuando tú requieras una dureza superficial elevada y un alma tenaz. Oye, ¿Cuándo vas a utilizar normalizado o globalizado? ¿Cuándo vas a utilizar? Cuando requiera una dureza superficial y su alma igual sea tenaz. O sea que el recocido no tienes idea afuera. No sabes. Siguen mal. Nada. Yo creo que ya están tirados. ¿No? Ya no van a dar. Neuronas. Ingeniero, vamos a entrar. Dije aquí. Neuronas no van a entrar entonces. Divalas. Aquí, ingeniero. ¿Cómo están Divalas? Byron. ¿Qué diferencia hay entre agujero de base y eje base, Byron? Tu micrófono, Byron. Byron, tu micrófono. Ya, el agujero base es cuando el agujero tiene una posición H y sus límites están en cero, mientras que el eje es cuando ¿Es ajuste, ¿es ajuste o es tolerancia? ¿Cómo, ingeniero? No lo escucho. ¿Qué diferencia hay entre ajuste y tolerancia? Entre ajuste y tolerancia. El ajuste es comparar una pieza relativa en relación a otra, y la tolerancia es la variación aceptable entre una medida ideal y una real.
Si hablo de agujero base, ¿es tolerancia o es ajuste? Es ajuste, Inge. Entonces, ¿qué significa un ajuste de agujero base? Un agujero base sería cuando el diámetro mínimo del agujero es mayor al diámetro máximo del eje, mientras que el eje es diámetro máximo. ¿Eso significa agujero base? No, por eso el agujero base es cuando uno de sus límites está en cero y el otro está en positivo, en H. Esa es la posición H. Yo te estoy diciendo qué es agujero base y eje base. ¿Es un ajuste o es una tolerancia? Es un ajuste, Inge. Entonces, ¿qué significa agujero base? Mierda, aquí vale estar una pena, cara. Nada que puta. ¿Cómo quieren salir así ingenieros? ¿Cómo quieren salir así ingenieros? Bueno, vamos a descansar un rato, volvemos a entrar. Inge. Inge.